Hola, ¿qué tal, chicas y chicos? Me da muchísimo gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Bienvenidos a un episodio más. Estamos leyendo Génesis del capítulo 16 al capítulo 18. Disculpen que el día de ayer puse mal la descripción de los capítulos, pero en el orden y en la lectura vamos muy bien, ¿vale? Vemos en este caso cómo se cumple la voluntad de Dios dentro de la vida de Abraham de una manera muy particular, ¿vale? Vemos que Sara, bueno, para este entonces todavía era Sara con Y, eh, pues obviamente se entiende que es estéril y no tiene la posibilidad de tener hijos, ¿no? Entonces, en el momento en el que ella no tiene la posibilidad de tener hijos, pues ella en una desesperación por el hecho de que, pues dentro de sus propias manos quieran cumplir la voluntad de Dios, pues ella, perdón, eh, entrega a su esclava egipcia que era Agar, ¿no? Entonces Abraham accede, eh, tienen un hijo, o más bien Agar queda embarazada y, y es algo muy curioso porque Sara propone esto y también en el momento en el que pasa Sara tiene como cierto enojo hacia Agar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocasiona este enojo? El hecho de que Agar se vaya, ¿no? Y esto es algo muy importante porque aún en medio de estas circunstancias, Agar se va y, y, y el Señor pues le muestra, ¿no? Que ella tiene que regresar, que ella tiene que seguir obedeciendo a su autoridad, que en este caso es Sara. Entonces, pero que va a tener a ese hijo porque ese hijo va a tener descendencia. Entonces es algo muy importante porque hasta cierto punto, bueno, no hasta cierto punto, más bien todavía sigue cumpliendo Dios su promesa de manera, pues, digo, las circunstancias no son las que a lo mejor Abraham o Sara hubieran querido o hubieran pensado, pero se va a cumplir. O sea, es un hijo de parte de Abraham, es descendencia de parte de Abraham. Ahora vemos también cómo es que el Señor, a pesar de esto, trae una bendición hacia este hijo, hacia Ismael, ¿no? Entonces tiene a Ismael, pero poco después el Señor vuelve a visitar a Abraham, pero de una manera muy particular por medio de tres hombres, ¿no? Entonces estos tres hombres le hacen ver que para cuando ellos vuelvan a regresar, porque ellos iban de visita, Abraham los recibe así como, pues, sabiendo que venían de parte de Dios, en el momento en el que ellos le dicen, a ellos dos, ¿no? Porque esta Sara estaba como no tan metida en ese aspecto, ella dice la palabra que estaba como atrás, ahora sí que tras bambalinas, y en el momento en el que le dicen, tú vas a estar embarazada para cuando nosotros regresemos, ¿no? Entonces, en esta parte, Sara pues pone todas las barreras, cualquier cosa y todas las circunstancias que daban para no tener a Isaac en algún punto, ¿no? Dicen, es que yo estoy vieja, ya estoy muy mayor, ya el hecho de que pues ya yo haya dejado de menstruar, pues ya, o sea, está muy cañón el hecho de que yo me embarace, ¿no? Entonces fue tanto su convencimiento al hecho de que no se podía embarazar que cuando le dijeron esto ella lo tomó como forma de burla, ¿no? Así como, sí, ajá, ¿no? Entonces cuando pues, ellos se dieron cuenta así como, ¿te estás burlando? O sea, ¿te estás burlando de lo que el Señor ya le prometió a tu esposo, a Abraham? Y dice, no, 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 pero ella sabía y Dios le mostró que sí se estaba riendo, ¿no? Entonces esto puede llegar a parecer algo gracioso hasta cierto punto, pero cuando lo vemos desde una perspectiva en donde nosotros podemos llegar a ser Sara, no por el hecho de que nos embaracemos o algo por el estilo, o en situaciones sí, ¿no? Pero cuando nosotros dudamos del poder de Dios en medio de las circunstancias, pues puede llegar a ser algo muy fuerte, ¿no? Porque nosotros estamos dudando de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, aún a pesar del panorama, ¿vale? Entonces hay que empezar a darnos cuenta de que realmente Dios es quien se carga de las cosas. Las circunstancias y lo que nosotros nos rodea no define pues, la última palabra. A final de cuentas Dios es quien obra y aún en medio de las circunstancias totalmente negativas a algo que el Señor ya nos prometió, nosotros no debemos de dejar de confiar en que Dios tiene esa promesa para nosotros, ¿vale? Entonces pasa esto, se embaraza Sara y obviamente por medio del pacto en donde el Señor le hace ver que por medio de la circuncisión hacia los varones, pues es un sello, ¿no? Dice una marca indeleble, ¿no? En donde por medio de esa circuncisión hacia los hombres de cierta edad, de recién nacidos, van a poder cumplir o se va a ver todavía reflejado ese pacto, ¿no? Por eso los judíos siguen teniendo esta costumbre, ¿no? Porque es ese pacto, esa marca indeleble que hasta el día de hoy se sigue cumpliendo, el hecho de que los varones a cierta edad sean circuncidados, ¿no? Porque pertenecen
a ese pueblo escogido de parte de Dios, ¿no? Entonces es algo muy padre si lo vemos reflejado hasta el día de hoy. Pero también vamos a darnos cuenta de que Dios sigue cumpliendo su promesa aún a pesar de siglos de tiempo, ¿no? Entonces el Señor sigue siendo fiel, el Señor sigue cumpliendo sus promesas dentro de la vida en estos siervos, pero para cuando nosotros nos adueñemos de esto, que gracias a su Hijo Jesucristo nosotros también tenemos esa marca preciosa que es su sangre. Dios ahora también tiene el poder, si nosotros lo permitimos de igual manera, si nosotros tenemos esa misma convicción, esa misma fe de que Dios va a cumplir sus promesas en nuestras vidas, tenemos de igual manera esa bendición de poder llegar a ese punto, ¿no? En donde el Señor nos promete algo en particular, algo que nosotros, dadas las circunstancias, a lo mejor y no creemos o así, pero cuando nosotros tenemos esa convicción de que Dios cumple su palabra en nuestras vidas, nos vamos a empezar a dar cuenta de que nuestra comunión con Dios fue más estrecha de lo que nosotros habíamos pensado. Entonces nosotros no debemos de flaquear en el hecho de que Dios puede cumplir sus promesas en nuestras vidas, ¿vale? Entonces no dudemos del poder de Dios, del poder de Dios en nuestras vidas, ¿vale? Espero que haya sido de muchísima bendición estos capítulos, de verdad, poder entender esto desde un aspecto, desde el principio, o sea, desde el punto en donde ahora podemos darnos cuenta del por qué las cosas suceden, bueno, en algún punto, por ejemplo, con el pueblo judío y toda esta parte, ¿no? Es algo muy emocionante, ¿no? Entonces, me da mucho gusto que podamos estar aprendiendo esto juntos y que siga siendo de bendición para nuestras vidas el hecho de aprender de ese pueblo escogido de parte de Dios, ¿vale? Cuídense mucho y de verdad es un privilegio poder estar con ustedes un episodio más. Cuídense mucho y que Dios bendiga. Bye.